Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Las transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. No se vaya nadie, no se vaya nadie, que estamos aquí. Esto es exclusivamente pues un blooper. Pues está bien, pero perdónenme esa y algunas otras más. Estamos aquí en Bonita Radio a las 11:04 de la mañana. Interesante el programa de hoy porque la investigación que trae la compañera Gloria Ruiz Quilan me da tanta tela que no tienen una idea de todo lo que vamos a hablar. Vamos a hablar hasta de Elías Fernando Sánchez y Fonte en el contexto de las nuevas estrategias de Tomás Rivera Chats para tratar de hacerse como el más que tiene comunicación con el pueblo a través de las redes sociales. Vamos a hablar de la estrategia que siguió en el caso de la confirmación de Víctor Ramos Otero como secretario del Departamento de Salud y los que bajó por descargue sin vistas públicas, Procuradora de las Mujeres y Roberto Lefranc Fortuño, otro de los que vive de la chequera del pueblo por ser un PNP sobrino de Luis Fortuño. Departamento de Educación importante. Se va uno de los primeros programas por la pérdida de fondos federales y la gobernadora y Eduardo Soria dicen que no había ningún problema y que se enteraron recientemente. Lo saben desde el 28 de febrero que hay problemas con los fondos federales y que ya están surtiendo efecto. De hecho, se lo están comunicando a los maestros y a las maestras en el programa de lectolectura a través de correos electrónicos. Lo que está pasando también con Eduardo Soria, con el COR 3, me parece importante porque la carta, como dije, tiene fecha del 28 de febrero y Eduardo Soria se atrevió a decir este fin de semana que se enteró el otro día. Interesante lo que está pasando con el nombramiento, la confirmación de Víctor Ramos y lo que dejó caer ayer Tomás Rivera Chats, advirtiéndole a la gobernadora y también al propio secretario por el cual votó y confirmó, incluida toda su delegación. Definitivamente, lo que tenemos que hablar de Héctor Joaquín Sánchez nos lleva tan atrás como al 2022. ¿Y qué están haciendo las autoridades federales? ¿Por qué no han hecho nada con una investigación que aparenta tener más de un testigo en efecto? Y que nos lleva tan atrás como al 2020 cuando se vaciaron listas en un apartamento en Atorrey para colocar a los muertos votando precisamente por supuestamente manos de el que era comisionado electoral entonces, el secretario, el hoy senador por el distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez. Brevemente vamos a pasar revista sobre algo importante que están citando a las comunidades del oeste en el caso de San Germán. Pero vamos primero a ustedes. Recuerden que pueden donar lo que puedan a través del proyecto del chat, siempre que estemos en vivo. Florence Ramos llegó primero, Humberto López Rodríguez, Heidi Ramírez, Carles Baratá, Edgardo Núñez, Luz Díaz desde Winter Garden, Mandarín, Carolyn Miranda, José Jiménez, JR, Iber Grajales, Olvis Velázquez, Norberto Cancel, Nereida Ramos, Edgar García, JR, Sandra Arroyo, María Busó, José Rivera, Mildred Lozada, Wilma Fontán, María Costa,
Jim Blaster está por ahí también, Eneida Soto con su café en mano, Laura Aguirre, Orville, Glorimar Iturralde, Ivonne Padua, Berenice, Víctor Lozano, Fernando Ortega, Luis Matías, Ilka Hernández, Moisés Montalvo, Tony Lugo, Luis Daniel, Fernando Ortega. Ay, bendito, llegó el troll. ¡Tum! Javier González, Ed Méndez, Malungo Viera, Mick Bernie. Está por ahí Ilka Hernández. Buenos días, JR, Mick Bernie, Ana Rivera, Caroline Ivonne, ya lo dije, Francisco Rosario, Nicolasa. Tienen que estar por ahí Lisita Delgado, si no está bregando con las matas. Evelyn Aquino, Luis Eduardo Colón, Vivian López. Está Rosa, está Tito Moud, está María Buzo, ya lo dije, José Torres. A rayo, vino todo el mundo, Nelson Guzmán. Madeline Rivera Ramos también. Y por ahí está Domingo Delgado y no el cantante. Gente, tengo que decir que la gente del oeste está activa. Convocaron a esta actividad tipo protesta hoy a las 10 de la mañana en la alcaldía de San Germán. Les tengo una mala noticia. Allí no está el alcalde porque me dicen que se fue anoche para Brasil, Virgilio Oliveras. Y va a ser bien interesante cuando hablemos de Virgilio porque tengo algo que estoy investigando que me parece bien interesante que tiene que ver con Virgilio y esa búsqueda de información supuestamente sobre el reciclaje y de una vez se va para el área de nada más y nada menos que de Brasil, en una actividad con otros alcaldes, creo. Y esto está bien interesante porque va a ser una investigación breve. Espero poder traer mañana la que quiero traer, que es la que estoy preparando hace rato sobre el Fondo de Mejoras Municipales. No le he logrado terminar, pero está ahí. Y Virgilio no está porque se fue para Brasil. Interesante, en el calentón de la escuela Amina Tío de Malaret. Pero ponlo en la nevera. Esto se va a poner interesante en el área de San Germán porque me dicen que las comunidades no lo van a dejar caer. Así que va a ser importante lo que va a ocurrir allí en el área de San Germán. Ayer nosotros trajimos información a base de lo que trajeron también los colegas periodistas, sobre todo Oscar Serrano. No, bueno, no fue Oscar, fue en el fin de semana. Los colegas que hablaron sobre las manifestaciones que hizo el director ejecutivo del COR 3, Eduardo Soria Rivera, sobre el asunto de que se había enterado o le habían enviado una carta desde FEMA que establecía nuevos requisitos para todo lo que tiene que ver con el asunto de los fondos federales. Y a mí me parece importante este planteamiento hoy, porque hoy el compañero Oscar Serrano, y en efecto hoy sí fue él, sacó una información y tenemos acceso a la carta que establece que Eduardo Soria, como que no sé si no quiso, no sé si le dieron la instrucción, interesante que bien temprano en el análisis que hiciéramos ayer de la información de los fondos federales podemos decir algo que parece que puede estar confirmado y que nosotros lo trajimos ayer como suspicacia, de que Eduardo Soria, quien me dice que es una persona seria, podría estar recibiendo desde ya, no lleva ni un mes en la posición, precisamente la presión del gobierno y la fortaleza de Jennifer González para que diga lo que ellos quieren que diga con relación a lo que está pasando sobre el recorte de fondos federales. Y es que Eduardo Soria dijo en el fin de semana que ya le habían enviado una carta tan recientemente como en esos días, estábamos en el fin de semana a finales de marzo, para que supiera que iban a haber nuevos requisitos y que el desembolso tenía que ser aprobado después de esos nuevos requisitos. Es importante que hoy el secretario del Departamento de Educación, que aparentemente tuvo un media tour con los medios que ellos le quieren hablar, porque nosotros llevamos más de un mes pidiendo la entrevista y no nos dicen nada.
aceptó que en efecto ellos tienen problemas con unos proyectos. Solamente todas estas escuelas han sido terminadas. Hay escuelas en el sur que todavía los estudiantes y los maestros están dando clases y cogiendo clases en módulos temporeros. Y confirmó que en efecto esos fondos federales podían tener problemas porque hay unos nuevos requisitos para el desembolso. Ahora todo el mundo lo sabe, claro. Pero fíjense de cuándo es esa directriz de FEMA que en efecto, no solamente es que de cuándo, le fue notificada al gobierno de Puerto Rico desde el 28 de febrero del 2025. FEMA Grants News. Son las noticias que se dan alrededor de lo que sabemos está ocurriendo en el gobierno de Donald Trump, que tiene que ver con los esfuerzos para eliminar FEMA y por ende los fondos federales, porque están colocando nuevos requisitos para que pueda haber desembolso. La administración de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi y Jennifer González fue tan lenta en el proceso que aquí se estima que solamente menos de un 20% se han desembolsado a pesar de los miles de millones de dólares que fueron asignados a Puerto Rico a partir de los huracanes Irma y María. Pero hoy nos enteramos que la gobernadora iba diciendo todo lo que decía desde que el 2 de enero juró como gobernadora, amén de lo que dijo cuando era comisionada residente de las administraciones del PNP. Y ella lo sabía el 28 de febrero, nunca se lo dijo al país. Y que Eduardo Soria lo sabía desde el 28 de febrero. Yo creo que hay que ser honestos y decirle al país lo que ya saben. Pero es más importante, y nosotros lo acabamos de colocar en una pieza de video que dura 9 segundos en todas nuestras redes. Porque nosotros hoy encontramos, porque lo colocaron en las redes sociales, aparentemente los maestros que recibieron esta comunicación y que tiene que ver con lectolectura. Precisamente, como hay una coalición que recibió fondos federales para que esto se diera, pues la Academia de Lectolectura, en efecto, y la coalición multisectorial quedó suspendida porque no hay fondos para ello. Y esto es importante porque aquí nadie, y la gobernadora cada vez que Pablo José Hernández ha dicho algo sobre este tema, ha dicho que ya no va a cruzar el puente antes de llegar a él. Y que ella no tiene información de los fondos federales y que ella lo va a ver sobre la marcha. Como nosotros hemos dicho como en 3 titulares en las últimas 2 semanas en Bonita Radio, el gobierno de Puerto Rico no tiene plan B. Y Jennifer González Colón, que ha intentado ningunear a todos aquellos que están estableciendo que en efecto Puerto Rico tiene un problema de que los fondos federales puedan seguir fluyendo como han fluido hasta el momento, no se lo dice al país, lo ningunea a quienes hablan del asunto y hoy queda desmentida por la realidad, por las comunicaciones incluso que hablan de los proyectos de lectolectura y de esas coaliciones que se dan en el Departamento de Educación, porque es una coalición multisectorial que incluye al departamento, para no decirle al país lo que es una realidad hace rato, que en efecto los fondos federales que se repartieron a organizaciones sin fines de lucro que apoyan el proyecto de educación, porque esto es un proyecto de lectolectura en un país donde sabemos dónde está la capacidad de escribir y de hablar de estudiantes de la escuela y de personas que están fuera de la escuela igualmente y que estudiaron y participaron de un proyecto educativo fuera de la escuela pública. Y esta es la realidad. Pero nadie se lo dice al pueblo de Puerto Rico. Menos mal que existen no solamente maestros y maestras, personas que participan de este tipo de proyectos, que colocan esta información pública, pero también periodismo que hace su trabajo y que le dice al país, mire, lo sabían desde el 28 de febrero,
Pero este fin de semana, cuando lo hicieron a través de una declaración escrita, porque Eduardo Soria no salió hablando con nadie. No, Eduardo Soria dijo, no, yo mejor hago un comunicado de prensa. Pues hizo un comunicado de prensa y no le dijo la verdad al país. Y la verdad es que lo saben desde el 28 de febrero. Vamos ahora a lo que tiene que ver con los famosos nombramientos que bajaron ayer por descargue y el nombramiento de Víctor Ramos Otero, el secretario designado del Departamento de Salud, hoy no confirmado secretario en propiedad, porque pasaron no solamente las irregularidades que se dieron y se vieron en vivo y a todo color en una comisión total. Y nosotros habíamos hablado de lo que ustedes también tenían suspicacia, que era lo que en efecto hizo, gracias Malungo Viera y Wilma Fontán por sus aportaciones, gracias de verdad. Lo que hizo Tomás Rivera Chats en el caso del secretario del Departamento de Recursos Naturales. En ese esfuerzo, nosotros vimos como Tomás Rivera Chats, muchipluma nomás, salió, sacó pecho, roncó, como dirían los muchachos ahora, y finalmente no pasó nada, lo confirmaron sin ningún problema. A pesar de que es un ingeniero en adiestramiento y dijo que era ingeniero, a pesar de que fue lo primero que hizo cuando llegó a el Departamento de Recursos Naturales el mismo día que fue designado, fue emitir una orden administrativa para tirarle la toalla a los suegros de la gobernadora y a todo el que tiene una caseta enclavada en la zona marítimo terrestre bien de dominio público de La Parguera en Lajas. Y nosotros teníamos también la suspicacia de que el mismo ronqueo que tuvo Tomás Rivera Chats y el pecho que sacó con relación a Víctor Ramos Otero, nos parecía que iba a terminar en lo mismo, iba a tener ese mismo final. Y así ocurrió. Pero yo quiero que ustedes escuchen 3 minutos y 9 segundos de una locución de 21 minutos que tuvo Tomás Rivera Chats para tratar de convencer a aquellos que los escuchaban, sobre todo aquellos del Partido Nuevo Progresista, aquellos estadistas del 40%, incluidos los populares, que votaron por el Partido Nuevo Progresista y lograron poner a Tomás Rivera Chats una vez más de presidente del Senado. Porque en esa alocución dijo muchas cosas que trataban incluso de justificar que ellos hayan votado por una persona que, según María de Lourdes Santiago, denunciara, no tenía la capacidad, pero sobre todo había suficiente evidencia documental que lo ubicaba en una administración irregular desde el punto de vista del manejo de fondos, como fue su presidencia en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Trató de justificar y volviendo a sacar, Dios mío, porque es que no tienen otra cosa no pueden sacar otra cosa que no sea el alegado chat falocrático, que sabemos lo que era. Sí, una persona que trabajaba con María de Lourdes Santiago y que ellos pues tuvieron que tomar decisiones y allí está todo lo que ocurrió porque pues, cometió un hostigamiento sexual o por lo menos una actividad o tuvo una conducta que puede identificarse como una conducta de hostigamiento contra una compañera mujer, pero el PNP no puede sacar otra cosa. Es increíble. Entre eso y el lapso freudiano que tienen hasta Tomás Rivera Chats sacando a Juan Dalmau cuando no está por todo esto, es increíble. Pero bueno, él intentó en esos 21 minutos justificarse, porque después que roncó tanto, lo confirmó. Vamos a escuchar lo que dijo, que yo creo que es bien importante, lo que dijo Tomás Rivera Chats, en ese contexto, de lo que nos parece más importante, porque no, los 21 minutos, no los voy a poner. Vamos a escuchar a Tomás Rivera Chats y volvemos al análisis y traemos alguna información importante también que tiene que ver con lo que hoy ocurrió hace un minuto con relación a otro nombramiento, el de Janet Parra. Vamos al video y regresamos al análisis. Y
Mi compañero Molina Pérez decía que hay fenómenos que no se pueden explicar, que lo diga él. Sin lugar a dudas. Aquí la mayor responsabilidad que tenía el Senado de Puerto Rico era escudriñar todas las alegaciones. Y lo hicimos. Yo no le hubiese aconsejado a la gobernadora que nombrara a Víctor Ramos. No porque tenga nada personal en contra de él, ni porque crea que no tiene méritos, tiene sus méritos. Creo que pudo ser otra persona. Pero toda esta discusión que hemos tenido de los supinas, de la auditoría, de sus hijos, de todo, la culpa la tiene él, porque no se defendió. El único culpable de toda esta discusión es él. La gobernadora lo defendía más que lo que se defendía él mismo. Y no es una mala persona, demostró conocimiento, demostró que estaba preparado en la comisión total, demostró que tiene unos planes de contingencia, demostró que tiene 4 posibles escenarios. Lo contestó, fue paciente en la respuesta de todas las preguntas. Pero la mayor responsabilidad la tiene la gobernadora ahora. Porque el Senado le ha confirmado el designado que ella quería. Y ahora ella tiene que asegurarse, la señora gobernadora tiene que asegurarse de que no nos falle. Ella tiene que asegurarse de que no haya señalamientos de ninguna clase, ni por deficiencias en la ejecución de programas para darle acceso a servicios de salud a nuestra gente, ni en ninguna otra cosa. Y sobre todo, porque le hice la pregunta directa a Víctor Ramos, la firma Politank, le pregunté directamente si estaban cabildeando en el Departamento de Salud, y él me dijo que los muchachos habían ido por allí. ¿Ustedes lo escucharon? Pues todo el mundo tiene derecho a ejercer su profesión, a ganarse, ¿verdad?, la vida trabajando decentemente y dentro del marco de la ley. Pero por todo lo que ha ocurrido, el doctor Víctor Ramos tiene que estar segurísimo de que no se cometa un error. Porque le va a costar carísimo. Así es que los temas del aborto, de vacunación, hubo un grupo que compareció aquí. Bueno, Tomás Rivera Chats le advierte a la gobernadora que el problema de Víctor Ramos puede ser en efecto esa contestación que le dio en torno a la pregunta de Politank. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por Politank. Yo creo que Tomás Rivera Chats, que obviamente no asumió ni ejerció su responsabilidad cuando complació a la gobernadora. Lo más terrible que escuchamos de las palabras de Tomás Rivera Chats es que se atreva a decir que el Senado de Puerto Rico le confirmó a la persona que ella quería. No habló del mejor candidato, todo lo contrario, dijo exactamente que él hubiera nombrado a otra persona. No habló de que estaba limpio de polvo y paja, no, porque no puede hacerlo. Que él no lo hubiera nombrado incluso. Pero resolvió el consejo y consentimiento que se supone que el Senado de Puerto Rico, que una legislatura en un sistema republicano de gobierno dé, porque va a complacer a la gobernadora. Basta a favor para hacer caro, lo he dicho en muchas ocasiones con relación a Tomás Rivera Chats. Esa se la va a tener que pagar Jennifer González a Tomás Rivera Chats. ¿Con qué? No sabemos. Pero lo primero que establece es que Politank ya fue por allí. Y Politank, recordemos que es la empresa que me pareció también interesante que en otra alocución, en esos 21 minutos, en otro espacio de alocución, dijera que no sabe si Politank todavía es o no es de Francisco Domenech.
Y esa es una suspicacia que yo traje en el mismo momento en que salió la famosa historia donde decía el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, que él le vendió su participación a Manuel Torres. Y Manuel Torres, que es un buen PNP amigo de Tomás Rivera Chats, fue el secretario del Senado de Tomás Rivera Chats para el 2017. Y antes, si no me equivoco, para la administración de Luis Fortuño. Y el problema que tiene esa manifestación de Tomás Rivera Chats en relación a Politank es precisamente que al dudar, al establecer y al poner la duda, Tomás Rivera Chats con relación a la venta de Politank, lo que está diciendo es que, y no dudo, que tenga información sobre ese fake news de que en efecto Politank ya no está en manos de Francisco Domenech. Y conociendo a Tomás Rivera Chats, él no va a decir eso para no tener evidencia de que en efecto es así. Y por eso lanza la duda. La duda de que lo que pueda estar aquí entre manos es que Politank sea una corporación de cabilderos, entre otros Manuel Torres y el propio Kenneth McClintock, que quiera tener negocios con el gobierno de Puerto Rico. Pero es peor. ¿Por qué es peor? Porque Víctor Ramos Otero mantuvo al matrimonio de Francisco Domenech y de Verónica Ferraioli con muchos contratos que tuvo con el Colegio de Médicos y Cirujanos cuando él era presidente. Así que no es de extrañar que Politank, Kenneth McClintock, Manuel Torres se hayan sentado con Víctor Ramos Otero, porque yo creo que esa es una puerta abierta. Es una puerta abierta que le abre. ¿Quién le abre esa puerta a Politank? El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Con relación a la advertencia a la gobernadora, a mí me parece importante esta advertencia en el contexto de que Tomás Rivera Chats siempre utiliza ese poder, vamos a decirlo, ese poder que se ha desarrollado, que ha administrado frente a los diferentes gobernantes del Partido Nuevo Progresista. Porque sabe sobre todo de qué pata cojean. Y yo creo que Tomás Rivera Chats sabe mucho de ese inner circle, ese círculo íntimo de la gobernadora, que incluso constituye la secretaria de Estado con su esposo Francisco Domenech. Sabe mucho. Y esa es, mire, la carta que juega y le dice, esto es lo que tengo para ti. Y esa advertencia a la gobernadora también gira en torno a ese poder que tiene de confirmar y no confirmar, incluso de pedirle la renuncia a aquellos que ya ha confirmado antes. Y Tomás Rivera Chats tiene un giro misógino en su trato con Jennifer González Colón versus lo que fue para Ricardo Rosselló Nevares y para Pedro Pierluisi. Incluso con Wanda Vázquez Garcet, porque Tomás Rivera Chats es misógino de su faz. Tomás Rivera Chats le encanta vapulear y ningunear a las mujeres, porque de esa es la única manera que él puede construir su masculinidad y su machismo. Increíblemente que Dios le haya dado una hija. Pero ese es Tomás Rivera Chats. Y en ese sentido, yo creo que Jennifer González y cualquier mujer puede decir que en efecto Tomás Rivera Chats las trata con desidia, las ningunea, aun cuando sea la gobernadora de Puerto Rico. Porque ese es él. Y en este caso se atrevió a hacerle una advertencia a la gobernadora. Mucho juicio con lo que vas a hacer con Víctor Ramos Otero, porque él tiene que cumplir, primero le dijo que tenía que cumplir con el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista, porque Víctor Ramos es una persona que se ha manifestado en favor del aborto. Y
Es la primera advertencia, pero sobre todo le dice a la gobernadora, igual que lo confirmamos, lo podemos sacar. Y eso va a ser interesante, porque yo no sé quién es el primero que va a meter las patas, pero en esta administración hay mucha gente que pueden estar, miren, tocándole la puerta próximamente. Mucha gente. Hay demasiados flancos abiertos. De la administración de Pedro Pierluisi, pues claro, Héctor Joaquín Sánchez, del que vamos a hablar ahora, es de aquella administración, pero es un amigo de Jennifer González. Y es un amigo de Jennifer González desde siempre. Y Héctor Joaquín Sánchez es este personaje que fue el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista y que lo colocó ahí Tomás Rivera Chats, bajo la administración de Pedro Pierluisi. Y eso yo creo que va a dar mucho de qué hablar en esta administración. Pero antes de pasar al tema de Héctor Joaquín Sánchez, yo quisiera que repasemos que no solamente fue este secretario de salud el confirmado ayer, con las consabidas manifestaciones que se hicieron en el Senado de Puerto Rico para confirmar a el secretario del departamento, que incluso lo vimos y sacamos la nota celebrando en el Senado de Puerto Rico con su esposa y con otras personas allegadas a él. Honestamente no sé quiénes son. Pero también, increíblemente, bajaron por descargue el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres, la licenciada Astrid Piñero, y de el sobrino de Luis Fortuño, el planificador de bodas, Roberto Lefranc Fortuño. Sobre la Procuradora de las Mujeres se atrevió a decir el Partido Nuevo Progresista como delegación que lo único que hacía falta para ser Procuradora de las Mujeres era ser mujer, que no había que tener, como establece la propia ley. Y allí detrás de esta foto está precisamente la gobernadora que elevó los servicios y sobre todo la responsabilidad política y social que tienen los gobiernos en Puerto Rico sobre los derechos de las mujeres, lo elevó a rango de una oficina como la Procuraduría. Y dice que tiene que ser una persona que tenga la capacidad, pero que tenga la experiencia de haber manejado asuntos relacionados con los derechos de las mujeres. Y el Partido Nuevo Progresista hizo todo lo contrario ayer. Bajó por descargue con el voto en contra de las minorías, incluido Eliezer Molina, Partido Independentista. No estoy tan segura que Joan Rodríguez Bebe, pero por lo menos esas dos delegaciones. Y confirmaron a Astrid Piñero. Y en el caso del planificador de bodas, más terrible también tiene que ser cuando lo que se estaba cuestionando, y escuché parte de la locución de Eliezer Molina ayer, era cuántas comunidades conoce Roberto Lefranc Fortuño. Pues no debe conocer la mitad, no debe conocer 2 de las que se cobijan bajo la Oficina de Comunidades Especiales. Y esa es la vergüenza que va a tener, con la que va a tener que cargar el Partido Nuevo Progresista, que va al gobierno exclusivamente a dirigir los esfuerzos para hacer gobierno cada 4 años, para tratar de conseguir la estadidad, lo que no logran en 100 y pico de años que llevan tratando a través de todo su liderato histórico de conseguir la estadidad para Puerto Rico, que lo único que procuran es que los suyos tengan buenos trabajos en el gobierno gracias a la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y gracias a eso, y gracias a la corrupción rampante del Partido Nuevo Progresista cuando son gobierno, gracias al malgasto y a la mala utilización de fondos públicos, tenemos un país quebrado con la ayuda del Partido Popular Democrático. Y me parece que es importante destacar que esta es la nueva administración de Tomás Rivera Chats y el Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico.
No me importa lo que piensa el pueblo, no me importa lo que piensen las minorías, no me importa lo que piense la gente que quiere venir a una vista pública, oponerse o a apoyar un nombramiento. Yo sencillamente los bajo por descarga y la dictadura se llama Partido Nuevo Progresista. Pero esta mañana, hace poco menos de una hora, esta imagen me dejó algo bien claro. La próxima que viene al matadero se llama Janet Parra. Y no sabemos si al matadero de, en efecto, darle la posibilidad o dar la posibilidad de que haya alguna otra comisión total. Porque esta reunión supuestamente se da con las diferentes delegaciones, Partido Nuevo Progresista, obviamente mayoría, Eliezer Molina, Partido Popular, Joan Rodríguez Bebe, Partido Independentista, para supuestamente empezar la investigación que dijo Tomás Rivera Chats que iba a hacer de Janet Parra. Y a mí me da la impresión de que Janet Parra no está salva. No está salva. A menos que Tomás Rivera Chats no tenga algo en la bola que le diga, no, vamos a confirmársela. Algo así como hizo con el propio Víctor Ramos. Porque no han bajado el nombramiento, ya va un mes de que la sentaron en una vista pública. No han bajado, no tiene los votos. Y ahora Tomás Rivera Chats dice que va a hacer más investigación sobre las dudas supuestamente que tiene su delegación, pero sobre todo él, con relación a la nominación y posible confirmación de Janet Parra. No creo. Pero esto vuelve a enviar un mensaje. Y aquí quizás debo entrar lo que yo les dije que me parecía era importante en el contexto de Tomás Rivera Chats, que lo vamos a volver a traer con relación a Héctor Joaquín Sánchez. Aquí hay unos bandos en el Partido Nuevo Progresista que definitivamente están definidos por la nueva o la reentrada de Elías Fernando Sánchez y Fonte al gobierno de Puerto Rico, sobre todo al gobierno paralelo de Tomás Rivera Chats. Elías Fernando Sánchez y Fonte es el representante del Senado de Puerto Rico en AFAF. Elías Fernando Sánchez y Fonte tiene a su esposa como jefa de gabinete en el caso de Valery Rodríguez Erazo, que la nombraron hace 2 semanas secretaria del DACO. Elías Fernando Sánchez y Fonte tiene a su suegra como la principal recaudadora de fondos de Tomás Rivera Chats, que se sienta con un contrato a través de una corporación como contratista de la oficina del presidente del Senado. Elías Fernando Sánchez y Fonte hizo campaña y participó de la estrategia de comunicación de Jennifer González Colón. Y Elías Fernando Sánchez y Fonte es el que tiene hoy a Tomás Rivera Chats diciendo que hay que utilizar las redes y hay que producir contenido en las redes digitales, como lo está haciendo el periodismo independiente y como lo están haciendo otros de derecha, que ellos están colocando en las diferentes plataformas para tratar de sustituir lo que ahora Tomás Rivera Chats dice que son los malos medios de comunicación tradicionales que están perdiendo audiencia. Y yo quiero que lo pongan en la nevera, porque Elías Fernando Sánchez y Fonte nos va a dar mucho de qué hablar en esta administración. Porque esos muchachos son enmayados, son glotones. Y hacen las cosas, bendito. Y hay algo bien importante que pasó la semana pasada y que pasó ayer, que quiero traer en ese contexto de cómo está tratando, a través del gobierno paralelo que dirige Tomás Rivera Chats, Elías Fernando Sánchez y Fonte, de minar la capacidad de algunas personas, incluso en los medios tradicionales, que no le son afines al gobierno o que denuncian y buscan información y establecen crítica al gobierno de Jennifer González. Y es una entrevista que le hiciera Denis Pérez a Gary Rodríguez. Sí, el Gary Rodríguez que se va a tener que sentar en el juicio de Wanda Vázquez Garcet el próximo mes de julio, creo, agosto, porque es uno de los que estaba con Wanda Vázquez cuando empezaron a buscar
hacer encuestas y le cogieron los 25,000 pesos a Julio Herrera Bellutini de Bancrédito para pagar la encuesta. Es uno de los que el gran jurado entrevistó y es parte de los testigos que pueden ser que se sienten en ese caso. Y en esa entrevista le pusieron el micrófono en la boca a Gary Rodríguez para hablar pestes de Jay Fonseca. ¿Y quién es la persona que dirige los esfuerzos para seguir diciendo que Jay Fonseca lo difamó? Elías Fernando Sánchez y Fonte, porque Elías Fernando Sánchez y Fonte tiene una demanda contra Jay que no se ha terminado. Y Elías Fernando Sánchez y Fonte le interesa que los Anthony Maceira de la vida, que compraron medios o que participaron de medios que lograron en algún momento tener o por lo menos incorporar algunos periodistas que ya obviamente hay que sacarlos del periodismo independiente porque son el periodismo o los micrófonos de derecha que quiere establecer los muchachos del Telegram Chat como Elías Fernando Sánchez y Fonte y a Anthony Maceira Saya, que no dejan de ser contratistas del gobierno. Todavía no sabemos cuántos contratos tiene Elías Fernando Sánchez y Fonte o con cuántos testaferros cuenta para tener contratos con el gobierno. No lo sabemos, no tenemos información sobre eso. Pero todo esto es por diseño. Todo esto está diseñado para tratar de que Tomás Rivera Chats tenga la oportunidad de hablarle supuestamente directo al país, pasar por encima y no darle entrevistas a ningún a ningún periodista del periodismo independiente, solamente irse con los protagonistas del entretenimiento que ahora son amigos de Tomás Rivera Chats y le hacen preguntas simplistas, simplonas y de relaciones públicas. Yo quiero que lo pongan en la nevera porque esto vamos definitivamente antes del 2028 a hablar sobre esto. Vamos a Héctor Joaquín Sánchez. La compañera Gloria Rilquilán, que ha venido siguiendo con diferentes fuentes de información que tiene, el perfil de truquero que tiene el subsecretario del Departamento de Salud y hoy senador, ex comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista en las elecciones irregulares del 2020, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Y Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, la semana pasada, una compañera también, en este caso del CPI, Laura Quintero, sacó una historia de esas investigaciones que pueden estar pendientes desde que hace 5 años Héctor Joaquín Sánchez, lo menos que tenía era intervenciones indebidas en el Departamento de Educación porque trajo a la que hoy es senadora, qué increíble, por el área de Aguada, como que ganó la maestra del año de historia, cuando finalmente sabemos, y de hecho déjenme buscar el nombre, cuando ganó otro maestro el certamen y la hoy senadora era una buena amiga de Tomás Rivera Chats y de Héctor Joaquín Sánchez. Pues esa historia de hoy no solamente produce lo que trajo precisamente la historia de la colega Laura Quintero, es que profundiza en este caso en lo que son investigaciones que están pendientes y que proponen que Héctor Joaquín Sánchez está siendo investigado por las autoridades federales desde hace mucho rato porque le pedía dinero a los contratistas del Departamento de Educación para fondear, para financiar las campañas políticas. En este caso, la maestra, estoy buscando porque recuerdo que tengo hasta una foto de ella con Tomás Rivera Chats, porque pues, eso es parte de esto. Odalis González, ¿cómo olvidarla? Y Odalis González, desde allá,
como trajo la compañera Laura Quintero la semana pasada, se está investigando no solamente eso, sino otros asuntos. Pero ¿qué hace Gloria hoy? Gloria trae una historia con fuentes y que vio documentos que establecen que ha habido un gran jurado para conocer lo que hizo y seguir investigando Héctor Joaquín Sánchez cuando era subsecretario, con una corporación sobre todo. Hay más de una, son dos. Pero una corporación sobre todo que la voy a traer porque me llamó poderosamente la atención. Bella Sofía Contractors de Naranjito, que le da servicio al municipio de Bayamón, al municipio de Laja, al famoso alcalde PNP de Laja que quiere que la Parguera siga, que convertir a la Parguera con el secretario de Recursos Naturales y la gobernadora Jennifer González Colón en la Venecia del Caribe. Tiene contratos con Vieques, el municipio también PNP, el alcalde Corsino, pero sobre todo es increíble la cantidad de contratos que ha tenido con las administraciones de Pedro Pierluisi y Jennifer González Colón, cuando era comisionada residente y ahora que es gobernadora. Y lo que establece la historia de la colega es precisamente lo que se estableció en otras investigaciones, que es que Héctor Joaquín Sánchez puede haber recibido dinero no solamente para las campañas, sino para él. Alguien me decía esta mañana que el muchacho ha tenido hasta problemas económicos severos. Ha tenido aparentemente intentos de quiebras o quiebras. Pero bueno, la historia establece que se vieron documentos de que una de las personas que está cooperando es el dueño de Bella Sofía Contractor. Y Bella Sofía Contractor tiene un dueño que está identificado. Yo les puedo decir que es donante del Partido Nuevo Progresista. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. No es Odali, pero es ella alzando su primer lugar de la región de Mayagüez como maestra del año. Hoy la tenemos como senadora. Recordemos que este fue el truco de Héctor Joaquín Sánchez. A mí me parecen dos cosas importantes aparte de Bella Sofía. El asunto de que no es la primera vez que se habla de que Héctor Joaquín Sánchez era una persona que tenía un poder para atraer contratistas, llenar las arcas del Partido Nuevo Progresista. Lo hizo en el Departamento de Educación. El escándalo del maestro del año, maestra del año, le costó salir hacia el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y de allí movieron al que hoy es el presidente de la AMA, Luis González Rosario, que también está traído en esta historia porque le firmó el último contrato a Bella Sofía Contractor. Bella Sofía Contractor, y esto es un dato que yo investigué tan pronto leí la historia de la colega. Bella Sofía tenía entre el 2015, administración de Alejandro García Padilla, y el 2019, contratos de poco más de $4 millones. Mentira, perdonen, de $2 millones. Entre el 2015 y el 2019-20. Del 2021, esta es la persona que está cooperando, que dice que en efecto le dio dinero y que Héctor Joaquín Sánchez le pidió dinero a cambio de otorgarle contratos en el Departamento de Educación. Del 2021 al 2026, porque hay contratos que se extienden hasta allá, Bella Sofía Contractor ha tenido $45.7 millones en contratos con el gobierno de Puerto Rico. Sí, lo que escuchan. Vamos a empezar por establecer, Jesús Papodoner, gracias por tu aportación siempre, amigo. Vamos a empezar por establecer que si usted tiene una persona que le está choteando
diciéndole, fulano me pedía dinero para poder darme contratos en el departamento, y del 2015 hasta el 2020 solamente tuvo $2 millones de contratos con el Departamento de Educación, con les voy a decir las agencias ahora mismo, con los municipios que ya les mencioné, con edificios públicos, con la OMEP, la Oficina de Mejoras de Edificios del Departamento, con la Administración de Vivienda Pública, con AFI, etcétera, con Cataño. Pues usted sabe que el que le pedía chavitos no necesariamente era del 2015 al 2020. El que le pedía dinero tenía la capacidad de pedírselo y tenía los puestazos que tenía para pedírselo. Del 2021 al 2026, 45 millones de dólares en contratos con el gobierno de Puerto Rico. Por eso a mí me levantó bandera inmediatamente. El dueño de esta corporación, lo menos que le dio el 1 de noviembre, a la gobernadora Jennifer González y al Partido Nuevo Progresista fueron $3,000, 4 días antes de las elecciones generales. Esa es información pública, gente. Vaya al Departamento de Estado, busque la corporación, se va a dar cuenta quién es el dueño y ahí está lo que le dio. Irving Maldonado, gracias por tu aportación igualmente. Seguimos en el camino de esta historia. Héctor Joaquín Sánchez, en el 2020, es el segundo tema que me parece importante de esta historia. Supuestamente fue a un apartamento en el área de Parque de las Fuentes, en Atorrey, a vaciar listas con unas papeletas de personas que estaban muertas para llevar las papeletas a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Quién era el comisionado electoral? Héctor Joaquín Sánchez. No olvidemos. Y las mejores fotos de Héctor Joaquín Sánchez siempre han sido, por ejemplo, con Pedro Pierluisi, con Edwin Mundo. Bien interesante. Si fue a un apartamento, Héctor Joaquín Sánchez, en el 2020, a Parque de la Fuente, yo le voy a dar el antecedente que tiene el edificio Parque de la Fuente de una persona que no solamente es un PNP de la mata, es que es un PNP allegado a la administración del Departamento de Educación cuando Héctor Joaquín Sánchez era el director, el secretario auxiliar de Educación Técnica y Vocacional del Departamento de Educación. Y esta imagen es de Héctor Joaquín Sánchez y de Kelvin Pagán La Luz, quien en el 2022 era el director del programa de Educación Técnica y Vocacional del Departamento de Educación. Y ustedes me dirán, ¿y quién es Kelvin? A Kelvin nosotros lo investigamos cuando nosotros nos enteramos en el 2022 que las autoridades federales estaban en su casa, en su apartamento penthouse que tiene allí alquilado con su pareja, en el edificio Parque de la Fuente. Y en el 2022, esta investigación, lo único que pudo decir en aquel momento Eliezer Ramos Párez, que era el secretario del departamento, es que era una investigación en proceso que no podía dar información y que Kelvin Pagán quedaba suspendido de empleo y sueldo en lo que se dilucidaba aquella investigación que llevó a las autoridades federales a un allanamiento en un apartamento en el último piso de Parque de la Fuente. En el 2024, Kelvin, buen muchacho PNP de Aguas Buenas, dirigió la vocacional de Aguas Buenas. En enero del 2024, Kelvin salió del departamento y en febrero 14 del 2024 fue sentenciado, o realmente hizo alegación de culpa ante
una magistrada, una jueza del Tribunal Federal. El fiscal de aquel caso, donde Kelvin estaba levantando las manos, fue el fiscal Alexander Alum, el fiscal que tiene hoy la investigación de Héctor Joaquín Sánchez. Y cuando yo digo en el titular de esta historia que son muchos los hijos del muerto, son muchos los que pueden estar delatando las cosas que hacía Héctor Joaquín Sánchez en el Departamento de Educación. Y ustedes recordarán que en verano del 2023, Eliezer Ramos Párez salió del departamento. Y salió del Departamento de Educación, por lo que yo sé, que fueron pedidos que se le hicieron de que le diera contratos a ciertas personas y él se negó. Y la persona que le pidió ese atornillamiento de un contratista en el departamento fue precisamente Caridad Pierluisi. Y Caridad Pierluisi era el contacto en Fortaleza de Héctor Joaquín Sánchez. Era la persona que llamaba a Héctor Joaquín Sánchez, o que Héctor Joaquín Sánchez la llamaba cuando Eliezer Ramos Párez se ponía difícil y no quería cubrir la cuota de los contratistas del Partido Nuevo Progresista. Y en esta historia de hoy, la compañera Gloria Ruiz Cuilán también trae a Caridad Pierluisi. ¿Por qué? Porque no es Caridad Pierluisi nada más. La persona que estaba en Fortaleza y que le respondía a su esposo Andrés Guillemard Noble era Caridad Pierluisi. Y una de los vínculos que se traen en esta investigación y en este extremo nuevo en términos de esa investigación sobre sobornos y pedido de kickbacks de Héctor Joaquín Sánchez es precisamente que todo se hacía alrededor de Andrés Guillemard Noble. Y esa es una pata importante de este asunto. Y me explico. Esta mañana también le decía a una colega, quizás el mayor problema que tiene hoy Andrés Guillemard Noble es que, y yo lo dije en una intervención en varias intervenciones cuando hice la investigación sobre el financiamiento de las campañas, es que Steve Muldrow, el fiscal federal, no es tan fácil quedarse con que Andrés Guillemard Noble tuvo la capacidad de salirse de la investigación del financiamiento de las campañas, incluso por lograr que le dieran el trato que le dieron a Joseph Fuentes Fernández, el principal cooperador de aquel caso, que se alambró, pero le advirtió a la gente de Andrés Guillemard Noble que estaba alambrado para que no siguieran hablando, implicando al gobernador de Puerto Rico. Eso no se le va a olvidar fácilmente a Stephen Muldrow. Y Héctor Joaquín Sánchez, si venía atado, amarrado a los deseos de financiamiento de campañas de Andrés Guillemard Noble, ustedes pueden estar seguros que esos nombres de Caridad Pierluisi y de Andrés Guillemard Noble no se van a salir tan fácilmente de esas investigaciones que quedan pendientes. Y ese es el tercer punto que me parece súper importante de esta nota. No es casualidad que en un apartamento de Parque de la Fuente se hiciera lo que se hizo, según las fuentes de la colega, que no dudo para nada de la historia. Si hay alguien que ha demostrado ser, en efecto, sólida en sus informaciones, es Gloria Ruiz Cuilán. Y por eso la distingo y sabe que la respeto porque me parece que es lo correcto y siempre lo ha hecho de esa manera. Si tiene la información y la colocaron en esa historia es porque existe y porque esas son, en efecto, las informaciones que quedan sueltas. Pero lo más terrible es que estamos hablando desde el 2022. Los federales fueron a allanar una residencia. Los federales tienen información desde aquel momento. En el 2023 fue que se dio, en el 2022-2023, la investigación del financiamiento de las campañas
del 2020. Y los federales todavía piensan que el país tiene que creer que ellos son los que le ponen coto a la corrupción. Pero ¿y cuánto más puede Andrés Guillemard Noble y los demócratas, o pudieron con aquella administración, detener investigaciones? Eso está ahí. Y yo les aseguro que una de las personas que factura contra eso es Elías Fernando Sánchez y Fonte. Aquí no va a pasar nada. Nosotros lo tenemos todo controlado. Y Héctor Joaquín Sánchez, gente, gracias a la inercia y gracias a la incapacidad que demostró o ha demostrado el gobierno federal en este asunto, es senador. Lo tenemos sentado como senador del distrito de Carolina. Después de tener todas las intervenciones, y me encantaría que Kelvin Pagán dijera algo, todas las intervenciones que tuvo con una persona como Kelvin Pagán, que es convicto por corrupción, que le tiene que devolver $213,000 al gobierno federal por el dinero que se fututearon él y su compañero en una corporación que nunca le dio servicios al departamento y tenía contratos con el departamento, Star Enterprises. Pero este es Héctor Joaquín Sánchez, a quien Tomás Rivera Chats pasa el trabajo de desearle feliz cumpleaños, porque cumpleaños el 1 de diciembre. Y ustedes me dirán, si no está claro, esa es la última investigación que yo creo que el periodismo ha traído con pelos y señales. Yo creo que seguirá siendo importante que miremos todos los lazos que están aquí traídos en estas investigaciones. ¿Quiénes son los que son amigos y amigas? ¿Cómo es que se construye la política? Pero sobre todo, el financiamiento de las campañas y el dinero para ellos. Porque hay una cosa bien interesante que dejó de pasar en el PNP hace tiempo. Antes, los casos que había de convicciones por corrupción eran porque pedían dinero para los contratistas y fondear el partido para que cada 4 años ganaran. Yo quiero que ustedes sepan que ahora el dinero también es para su bolsillo. Un poquito para allá y un poquito para acá. Vamos a ver en lo que termina. Recuerden, pueden donar siempre para continuar haciendo este esfuerzo periodístico a través del chat. Lo pueden hacer en Bonita Radio, ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, ATH Móvil, bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito. Y siempre que estemos en vivo a través de este chat. Cuando no lo estemos, va al programa, le da play, o antes de darle play, va a los 3 puntitos, ahí en el mismo cuadrado del programa, 3 puntitos, le da un right click y ahí hay un corazón con un signo de dólar. Gracias por estar. Por ahí viene Rodrigo Otero Goico, que le robé 5 minutos. Rodrigo Otero Goico viene a hacer deportes como siempre, su almuerzo deportivo. Nosotros volvemos esta tarde a las 4. Recuerden que todavía estamos a las 4. Posible que la semana que viene ya volvamos a las 5, pero por ahora, martes, miércoles y jueves, recuerden que Palo es Noticia a las 4 de la tarde. Nos vemos ahorita. Buen provecho. Que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.